Para analizar las noticias más recientes sobre Latinoamérica y el mundo, tenemos como invitado a Alejandro Linares, periodista y analista internacional. Alejandro, bienvenido. El tema para abrir es lo de Brasil. ¿Por qué el expresidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, que lanzó su candidatura a la presidencia de octubre, cuenta con tanto apoyo? Se dice que pudiese ganarle incluso a Jair Bolsonaro en la primera vuelta presidencial. Bienvenido, quiero que nos comentes todo de la A a la Z. Hola Marjorie, buenos días, feliz lunes para ti, feliz lunes para toda la audiencia. En efecto, como lo acabas de decir, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pretende repetir en la primera magistratura, en la presidencia de ese país, en la presidencia de Brasil. Lula da Silva confirmó su candidatura el pasado 7 de mayo, el pasado día 7 de este mes. Lo hizo en un acto en Sao Paulo y en ese mismo acto presentó como su candidato de campaña y como su compañero o posible compañero en la vicepresidencia a Geraldo Alckmin. Como tú pues lo estabas mencionando hace menos de un minuto atrás, las probabilidades de que Lula da Silva se quede con el triunfo son bastante altas. En este momento algunas encuestas dan a Lula da Silva un favoritismo de 54%, por encima de un 34% de Jair Bolsonaro. Hay otras encuestadoras, hay otros sondeos que indican que Lula da Silva tiene un 46% de favoritismo y Jair Bolsonaro un 26-27%. En todo caso, la ventaja de Lula da Silva por encima del actual presidente, por encima de Jair Bolsonaro, está muy cerca de los 20 puntos porcentuales, y eso podría llegar a ser suficiente para que Lula da Silva gane la presidencia, se quede con la victoria en la primera vuelta, en la primera ronda electoral que será celebrada el día 2 de octubre. Hay que recordar que en Brasil, si no se obtiene o si un candidato no obtiene el 50% más uno de los votos en primera vuelta, en primera ronda, hay que ir a un balotaje. Al parecer, y repito, según los sondeos, este no es el escenario. Los sondeos nos están indicando que Lula da Silva podría quedarse con la victoria en primera vuelta, en la primera ronda electoral. En cuanto al por qué todo o mucho de el favoritismo que está experimentando Lula da Silva en este momento, tiene que ver con la situación económica que atraviesa Brasil, una situación económica que no solo implica altos precios, inflación, recesión, sino que también ha devuelto a Brasil el mapa, por ejemplo, el mapa del hambre mundial que diseña y que presenta cada año la agencia o la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y para la Alimentación. Alejandro, como tú bien lo acabas de decir, la mayoría de las encuestas lo favorecen, incluso casi por 20 puntos, y mucha gente se pregunta a qué se debe este favoritismo. Quisiera, como tú eres un gran conocedor de la historia, que nos presentaras de pronto un balance de cómo fue su gobierno anterior y cuáles son las propuestas de gobierno que tiene para este nuevo periodo Lula da Silva. Sí. Bueno, Marjorie, Lula da Silva llegó al poder en el año 2003 y se mantuvo en el poder, se mantuvo en la presidencia de Brasil hasta el año 2011. A partir de ese año asumió entre 2011 y 2012 Dilma Rousseff, a quien consideran la sucesora natural de Lula da Silva y la continuación de la gestión que empezó Lula da Silva en el año 2003.
Sin embargo, para poder responder tu pregunta, me voy a limitar a ese espacio de tiempo que va entre 2003 y 2011. Cuando Lula da Silva recibió el mandato, recibió la presidencia en el año 2003, en Brasil había 40 millones de personas en estado de pobreza. Voy a repetir la cifra, 40 millones de personas. Eso es muchísimo más de la población que tiene Venezuela en este momento. 40 millones de personas en estado de pobreza. Cuando termina el mandato de Lula da Silva en el año 2011, Lula da Silva logró dejar Brasil con tan solo 10 millones de personas en estado de pobreza. Pero no solo eso, sino que durante todo el mandato de Lula da Silva, Brasil logró consolidarse, por ejemplo, como la sexta economía más importante del mundo, lo cual le dio a Brasil un puesto que se ganó a pulso dentro, por ejemplo, del G7, que es el grupo que integra las 7 economías más desarrolladas del mundo. Lula da Silva también se esforzó por emprender esfuerzos multilaterales que llevaran a Brasil más allá de sus fronteras y no solo en América del Sur o no solo en América Latina. Hay que recordar que, por ejemplo, Lula da Silva fue un impulsor importante del BRICS, de ese grupo que aglutina a Brasil, a Rusia, a China, a India, a Sudáfrica. Entonces, todos estos logros, no solo en materia económica, no solo en materia de política exterior, sino también en materia de movilización social, porque hay que destacar que durante el mandato de Lula da Silva la movilización social fue importante, la gente que pudo salir de la pobreza y que pudo ascender hacia otras clases o hacia otros estados, eso fue notorio. Todo eso fue lo que permitió que Lula da Silva abandonara la presidencia con una aprobación que superaba el 80%, y eso es bastante para un mandatario que estuvo durante 2 periodos en la presidencia de un país. Todo eso es lo que hace que hoy en día, en medio de una economía deprimida o en medio de un Brasil con una economía un tanto deprimida, un tanto alicaída, los brasileros sientan la nostalgia de aquel mandato de Lula da Silva que trajo bonanza económica, crecimiento económico, ascenso y movilización social, etcétera, etcétera. Claro, se enfrenta ahora a nuevos retos, ¿no? En cuanto al programa de gobierno, sí, y ya voy hacia los nuevos retos, Lula da Silva, por lo menos hasta ahora, hasta este momento, no ha delineado su programa de gobierno. Probablemente lo tiene, pero al menos hasta ahora no lo ha hecho público, no ha hablado de manera taxativa, de manera tajante, de cuál sería su programa o cuáles serían sus líneas de acción en caso de llegar nuevamente a la presidencia. Hasta ahora, Lula da Silva se ha refugiado en ese pasado que los brasileños extrañan tanto y que, por supuesto, a él le favorece, a él le resulta favorecedor. Por supuesto que si llega a la presidencia, va a tener grandes retos. ¿Por qué va a tener grandes retos? Porque va a recibir a un Brasil que tiene una economía en estado de recesión, que tiene una economía con inflación, y ese es el principal tema que va a tener que atender Lula da Silva en caso de convertirse en primer mandatario. Y digo que es el principal tema porque
hay encuestas que indican que para la mitad de los brasileños, es decir, para el 50% de la población brasileña, en este momento de la historia, la economía es el principal problema de Brasil. Y para el 18% de los brasileños, la inflación es el problema más importante que enfrenta Brasil en este momento. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ya Lula se casa, por cierto, en 2 días y se filtraron algunas fotos sobre lo que sería su boda, pero sin duda alguna cuenta con el apoyo de la población y así lo indican hasta ahora las encuestas. Vamos a pasar al tema de la polémica Cumbre de las Américas que se va a realizar en junio en Los Ángeles, California. Me gustaría conocer tu opinión porque varios países latinoamericanos han criticado que, por ejemplo, Estados Unidos no invita a países como Venezuela, Nicaragua, Cuba a esta cumbre. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Alejandro? Sí, lo primero que hay que decir es que la Cumbre de las Américas se plantea o está planteada como una reunión hemisférica, es decir, una reunión que congrega, que aglutina a todos los países del hemisferio occidental, desde Canadá hasta Argentina. Eso es lo primero que hay que decir sobre la Cumbre de las Américas. La organización de la Cumbre de las Américas es rotativa, es decir, cada cierto tiempo le otorga o se le entrega la organización de esa cumbre a un determinado país. En el caso de este año, en el caso de 2022, la organización de la cumbre le corresponde a Estados Unidos, por lo cual la administración Biden está viendo a la cumbre o pretende hacer de la cumbre un escenario propicio para relanzar el liderazgo de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, ese objetivo se está viendo afectado o podría ser puesto en peligro por las amenazas de algunos mandatarios de no asistir a la Cumbre de las Américas en caso de que no se incluya dentro de la lista de invitados a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde Estados Unidos, desde Washington, han alegado argumentos que a mi parecer, en mi opinión, son legítimos. Estados Unidos ha dicho, no podemos invitar a la Cumbre de las Américas a países que no respetan las libertades, la democracia, los derechos humanos. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos para excluir, por lo menos hasta este momento, de la lista de invitados a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Sin embargo, ante la posibilidad de que esas tres naciones sean excluidas, otros países con gobiernos de corte izquierdista, estoy hablando, por ejemplo, de México, estoy hablando, por ejemplo, de Honduras, y estoy hablando también de otras naciones caribeñas, de otras naciones del Caribe. Esos países, esas naciones y sus gobiernos han dicho, si no se invita a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, nosotros tampoco asistiremos. Esto afectaría, como te dije hace un momento, la pretensión de Estados Unidos de hacer de la Cumbre de las Américas un escenario propicio para relanzar el liderazgo de Estados Unidos en América Latina, pero también quebraría, rompería con la esencia de la Cumbre de las Américas en tanto y cuanto cumbre hemisférica. Ahora, Alejandro, como tú bien lo decías, países como México y Bolivia están boicoteando esta cumbre al decir o al condicionar su asistencia a que se invite a países como Venezuela o Cuba. ¿Tú crees que la Casa Blanca a estas alturas pudiese cambiar su postura para ceder en esta petición o en este condicionamiento? ¿No quedaría muy mal parada? A ver, la Casa Blanca está en un debate, o más bien en un dilema importante.
está en el dilema de, cumplir con nuestro objetivo en la cumbre de las Américas o romper lo que ha venido siendo la cumbre de las Américas hasta ahora, y también está en el dilema de si cedemos o no cedemos a las pretensiones de estos países que son aliados de los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es un dilema bien importante que por lo menos hasta el día de hoy no se ha resuelto. Hasta el día de hoy lo que nos ha indicado la vocería que se recibe desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, es que Estados Unidos definitivamente no piensa, de ninguna manera, piensa invitar a estos tres países. Pareciera que esa va a ser definitivamente la postura, la posición de los Estados Unidos, que en este 2022 es el país organizador y por supuesto que tiene toda la potestad y toda la facultad para no invitar a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, pero esto, insisto, rompería con la esencia de la Cumbre de las Américas, y además dejaría al descubierto que Estados Unidos ya no tiene, por decirlo en términos sencillos, ese poder, esa autoridad y ese liderazgo que tuvo en algún otro momento, y quedaría al descubierto que no tiene ese poder, porque si países como Bolivia, como Honduras, como México, incluso como Brasil, deciden definitivamente no asistir a la cumbre de las Américas, el mundo diría, oye, mira, el liderazgo de Estados Unidos está en cuestión, está en cuestionamiento, a tal punto que estos países se atreven a desafiar la palabra de Estados Unidos. Claro, es que incluso mucha gente critica esta ambivalencia a estas alturas. Por ejemplo, ya el presidente de Chile dijo que va a asistir independientemente de que se excluya de este proceso de invitación a países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y recordemos, como tú bien lo decías, que todos estos países han sido sancionados por violaciones a los derechos humanos. Pero avanzamos en el siguiente tema del día de hoy. Alejandro, tiene que ver con Ucrania. El ministro del Exterior de España, José Manuel Álvarez, reiteró el apoyo de su país a Ucrania, así como su respaldo a la candidatura de Finlandia para ingresar en la OTAN, y también la de Suecia en caso de que ésta se haga oficial. ¿Qué consecuencias pudiese traer esta decisión? Bueno, un aumento de las tensiones. Es decir, en Europa, desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero, la tensión ha sido permanente, no solo por la guerra en Ucrania en tanto y cuanto tal, sino por la amenaza militar de Rusia a países de Europa del Este y a países como Suecia, que tienen la pretensión de sumarse a la OTAN, pero además ha habido tensión en Europa por el tema económico. Hay que recordarle a la audiencia que buena parte de los países europeos dependen energéticamente de Rusia, en tanto y cuanto son importadores de gas ruso, son importadores de petróleo ruso. Entonces, insisto, desde el 24 de febrero, que fue cuando comenzó la guerra, fue cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania o sobre Ucrania, Europa se ha mantenido en tensión. Estos anuncios de Finlandia, de Suecia, de sumarse o de querer sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el respaldo que ha recibido tanto Finlandia como Suecia en esa pretensión, lo que hace es aumentar la tensión en Europa, pues Rusia evidentemente
va a ver estas anexiones o estas posibles anexiones como una afronta, como un insulto, incluso como una amenaza para su seguridad, y eso podría hacer que Rusia eleve el tono, eleve su retórica, no solo en Ucrania, sino también de Ucrania hacia afuera. Sí, estaban haciendo varias denuncias. Por ejemplo, el asesor de la alcaldía de la ciudad de Mariupol dijo que Rusia lanzó bombas de fósforo blanco contra la serie de Azovstal momentos después de la victoria de Ucrania en la final de la Eurovisión 2022. Coméntanos un poco acerca de cómo se están recrudeciendo los ataques de Rusia en Ucrania. Sí, bueno, lo primero que quiero decirte con relación a las bombas de fósforo blanco es que las bombas de fósforo blanco no están permitidas cuando se utilizan directamente en contra de población civil no combatiente o cuando se utilizan sobre zonas urbanas, es decir, sobre zonas densamente pobladas. Utilizar bombas de fósforo blanco en esas situaciones, en esos contextos, constituye un crimen de guerra. Eso es lo primero que hay que puntualizar. En el caso de Azovstal, hay que decir que esa es una siderúrgica, un complejo acerero que se ubica en Mariupol, en la localidad de Mariupol, una ciudad que ha sido duramente golpeada por los ataques de las fuerzas militares rusas, que se encuentra aún en asedio de las fuerzas militares rusas. Ha sido tan duro el ataque de Rusia en contra de Mariupol que en Europa altos voceros, altos representantes como Josep Borrell, por ejemplo, quien es jefe de la diplomacia europea, se ha atrevido a comparar a Mariupol con Alepo, con la ciudad siria de Alepo. Incluso en una ocasión Josep Borrell dijo que Putin ha hecho de Mariupol la Alepo europea. Esto nos da una idea de la cruda, de la dura arremetida de las fuerzas militares rusas en contra de Mariupol. Allí en Mariupol, hasta hace algunos días, hasta la semana pasada, si mal no recuerdo, permanecían unos 100.000 civiles que no habían podido abandonar la ciudad. Y al mismo tiempo había varios cientos de militares, de combatientes ucranianos que permanecían refugiados precisamente en Azovstal, en la acería de Azovstal. Muchos de estos militares, muchos de estos combatientes se encuentran heridos, se encuentran enfermos y simplemente no pueden salir de Azovstal porque ese complejo siderúrgico está rodeado, está asediado por las fuerzas militares rusas, y por supuesto, si estos militares ucranianos salen de allí e intentan escapar, su vida corre riesgo, su vida corre corre peligro, quise decir. En todo caso, ¿por qué Rusia insiste tanto en arremeter contra Mariupol? Lo hemos comentado, Marjorie, lo hemos dicho en otras ocasiones, en conversaciones previas. En primer lugar, porque Mariupol es una ciudad portuaria que tiene salida al mar de Azov. El hecho de tener salida al mar de Azov le permitiría a Rusia, en caso de tomar el pleno control de Mariupol, trasladar tropas, trasladar equipos, trasladar armamento, trasladar insumos
a través del mar de Azov y hacerlo llegar a Ucrania precisamente por Mariupol. Esa es una de las razones. Pero otra de las razones que hace que Rusia, que el Kremlin, que Vladimir Putin estén tan empecinados en controlar Mariupol, es el hecho de que Putin en 2 meses, más de 2 meses de guerra, está en una necesidad muy urgente de mostrar, aunque sea una victoria militar en Ucrania. En 2 meses, más de 2 meses de guerra, Rusia no ha podido exhibir una sola victoria militar en Ucrania, ni siquiera en las regiones de Luhansk y de Donetsk, donde Rusia además cuenta con el apoyo de separatistas prorrusos. Entonces, para Vladimir Putin, para su gobierno, para sus generales, para sus fuerzas militares, es urgente, es más que necesario poder exhibir al menos una victoria militar en suelo ucraniano. Alejandro, ya para finalizar, en su acostumbrado discurso dominical, el presidente Zelensky decía que esperaba para esta semana una mayor actividad internacional y hacía referencia a recibir mayor apoyo a partir de este lunes en cuanto a armas y a financiamiento para tratar de reconstruir lo que Rusia había arruinado. Quiero cerrar ya este segmento del programa con 2 preguntas que me hacían mis hijos ayer y que yo creo que son complejas, pero creo que todos compartimos. Me decían, mami, ¿habrá una tercera guerra mundial? Y su segunda pregunta era, ¿quién va ganando, Rusia o Ucrania? A ver, la tercera guerra mundial podría desatarse si el conflicto se extiende más allá de las fronteras de Ucrania. Y con esto lo que quiero decirte es que la tercera guerra mundial podría desatarse si Occidente, si las potencias occidentales toman parte directa, participación directa en el conflicto ucraniano, o si Rusia ataca a alguna de esas naciones occidentales, vale decir, a alguna de esas naciones europeas que forman parte de la OTAN. De esa manera, y solo de esa manera, al menos desde mi punto de vista, podría estallar una tercera guerra mundial. ¿Y quién va ganando en este momento? ¿Quién va ganando en este punto de la historia? ¿Ucrania o Rusia? ¿Rusia o Ucrania? La verdad es que ninguno de los dos. Como te lo llegué a decir la semana pasada, Marjorie, en este momento el conflicto se encuentra estancado. Se encuentra estancado porque ni las fuerzas militares rusas ni las fuerzas militares ucranianas están experimentando grandes avances sobre el terreno. Sin embargo, de lado y lado existe la creencia de que se pueden conseguir avances sobre el terreno. Mientras esa situación se mantenga invariable, el conflicto va a estar en un estado neutro, por no decir que se va a mantener en un estancamiento que va a perdurar hasta nuevo aviso, hasta que Rusia o se retire, cosa que es muy poco probable, o logre arrollar a Ucrania, o hasta que Ucrania, por el contrario, logre arrollar a Rusia. Gracias, Alejandro, por traernos sobre el tapete el análisis tan asertivo que siempre sueles hacer sobre estos temas que siguen siendo noticia, más de 80 días ya desde esta invasión que, según los analistas, va para rato. Gracias por acompañarnos siempre.